Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo México, particularmente los jóvenes, las jóvenes, los jóvenes de todo el mundo, los jóvenes de Norteamérica, de América Latina? Hoy el mundo es uno y los jóvenes actúan en todas partes de este maravilloso globo terráqueo nuestro. He querido salir con un programa nuevo denominado Líderes de la Verdad, porque tanto ser líder para mí es una condición sine qua non que todos llevamos dentro y que todas y todos somos líderes todo el tiempo de nuestra vida. Así que no creas que los líderes están en televisión o están en la pantalla únicamente. Tú eres líder. Y la verdad, bueno, qué cosa más oportuna que hoy en día hablar con la verdad, vivir con la verdad, comunicar con la verdad, gobernar con la verdad, cosa que se está quedando atrás. Y hoy los tiempos son muy confusos en ese sentido. Entonces, es un espacio para todos, donde hablaremos particularmente a los jóvenes con la herramienta más poderosa que tienen precisamente los jóvenes y que tenemos todas las personas en esta vida, que es la verdad. Y para hablar de esto, qué mejor que iniciar con un personaje que sabe bien de lo que estamos hablando y que es mi querido amigo Roberto Martínez, con que ya hemos interactuado antes. Es un creador, es un innovador, es un escritor y es una persona con una calidad de comunicación particularmente para los jóvenes, y no por esto tiene todo el éxito que ha tenido. Así que, si te parece, Roberto, vamos a iniciar esta conversación, y yo quisiera iniciar precisamente por donde tú eres maestro. ¿Cómo ha evolucionado la creación de contenidos en los últimos años? Mis tiempos ni sabíamos de la palabra contenidos. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en el programa y ser considerado en uno de estos capítulos. Y el tema de la creación de contenido pues ha evolucionado muchísimo en los últimos, diría que ya casi 20 años, que diría que se empezó a establecer ya como una industria más formalmente. Yo creo que empezó más o menos en el año 2006, al final de tu sexenio justamente. Ahí creo que se empezaron a montar las primeras bases de lo que hoy es una industria que ya genera miles de millones de dólares alrededor del mundo. Y empezó con la plataforma YouTube puntualmente. Había varios creadores antes de YouTube, pero al no tener como una página principal en donde poder distribuir, pues eran esfuerzos muy aislados. Llega esta plataforma YouTube y cambia completamente. Y el primer acercamiento a la creación de contenido que a mí me tocó estar presente, yo el primer video lo subo en el 2007, tenía yo en ese entonces 14 años, cuando Wow. En el 2007, entonces pues digo, era un niño y estaba experimentando con una tecnología que no nada más era nueva para mí, sino que era nueva para el mundo. Y fue un proceso bien bonito de encontrar mi voz en el medio, en el formato, ¿no? Entonces el primer acercamiento que recuerdo yo de la creación de contenido fue el formato del videoblog. Que el videoblog es un formato muy interesante porque creo yo que la manera en la que avanza generalmente las tecnologías es pues en una especie de proceso pendular dialéctico en donde tienes una tesis, después llega la antítesis a proponer lo contrario y finalmente se sintetiza, ¿no? Y creo que ese mismo camino ha pasado con la creación de contenido. Este primer formato, el videoblog, básicamente viene a proponer lo contrario a lo que nos tenían acostumbrados los medios de comunicación. ¿A qué me refiero? Para empezar, los videobloggers no tenían la preparación de escuela, no sabían leer, por ejemplo, un teleprompter, no sabían comunicar a la cámara y tampoco tenían conocimiento de cine, de grabación o de ninguna técnica para poder transmitir su mensaje. Entonces, en lugar de achicarse, abrazan todo esto y lo proponen como piedra angular del formato. La piedra angular del videoblog es el corte a continuidad, que en inglés se llama jump cut, que el corte a continuidad es cuando estás hablando, cortas en la misma toma y de repente saltas, ¿no? Parece que estuvieras saltando. Que eso en el cine es un pecado capital, o sea, en el cine tienes que enmascarar o sordear, como decimos, los cortes, y el videoblog lo utilizó como su base.
Y así empezó la creación de contenido y después en este mismo proceso llega la parte de la síntesis, que la parte de la síntesis agarra un poco también de la escuela y de la formalidad de los medios de comunicación tradicionales y propone un nuevo formato. Y ese nuevo formato para mí, o que fue en el que yo me encontré, fue en el podcast, que el podcast, si bien no tenemos tanta producción, yo soy ingeniero de software, yo no estudié comunicación, no tenemos como el bagaje académico, pues tampoco somos tan chileros en ese sentido como el videoblogger y tenemos un poquito más de equipo y más de producción y se genera este nuevo formato y después vienen los formatos cortos como TikTok a proponer lo contrario. Yo hago videos de 1 o 2 horas, entonces ha evolucionado mucho. Y lo interesante también es que ya entendiendo el camino que lleva este proceso, hay mucho valor también en revisitar formatos anteriores. Por ejemplo, pues yo me dedico al podcast, que si bien es una especie de combinación entre el blog y la tele, pues también muchas de las habilidades, por ejemplo, que necesitaba un locutor de radio en los 70s y en los 80s, está presente. Finalmente el formato tiene muchas o comparte bastantes características de esos formatos anteriores. Entonces, hasta estos micrófonos. Exactamente, ¿no? Incluso el micrófono, el que yo uso, que es el SM7B de la marca Shure, es un micrófono emblemático. Michael Jackson grabó sus discos con ese micrófono. Entonces hay mucha historia. Y siempre me ha interesado como esta parte de que creo que la historia no se repite, pero sí rima, ¿no? Entonces, encontrar esas rimas en el pasado y traerlas al formato actual ha sido un proceso muy bonito. Y pues hoy ya en el 2025, pues ya la industria se estableció, ya pasamos por varios formatos, por varias ya generaciones de creadores. Y pues para mí es un gusto seguir estando acá. Escucharte me trae a la mente muchísimas preguntas, porque yo busco siempre la chispa que detona los cambios y que detona los cambios en la vida personal, esa chispa que va a detonar a jóvenes a lanzarse a alguna actividad. Según lo relatas, fue primero la tecnología que creó estas maneras de comunicación y luego los seres humanos que empezamos a darle y fuimos metiendo mucha creatividad, mucha innovación. Y al final, y quizá van 3 preguntas en uno, y al final, el que tiene la última palabra es el consumidor. Sí. Es el que va a ver el podcast, el que iba a ver el blog, o el que va a ver el Twitter o cualquier cosa. Entonces, el consumidor, al final, es la guía que tú tienes para lo que vas haciendo en cuanto a temas y en cuanto a duraciones. Pues depende, o sea, si bien sí hay una consideración en mí de ver qué funciona o qué no, también hay ciertos caprichos que yo de repente me doy en formatos que quizá no son tan populares, pero sé que me van a ayudar a desarrollar una habilidad que en un futuro creo que se va a volver más relevante. Por ejemplo, el día de hoy estrené un nuevo formato en mi podcast creativo que le puse Insomnio Artificial. Es una conversación con una inteligencia artificial. A lo mejor estoy adelantado, a lo mejor ahorita todo el formato no va a pegar como creo que va a pegar, pero yo creo que en un futuro va a ser una realidad. Y eso que dices de que primero fue la tecnología y después mediante creatividad creas el formato, eso también creo que es una característica clave, cuando menos así lo considero yo, para entender el desarrollo tecnológico del ser humano. O sea, porque es bien interesante estudiar, por ejemplo, la evolución que ha tenido tecnológicamente hablando el ser humano desde los 60s hasta la fecha, ¿no? O sea, estamos hablando ya de órdenes de magnitud, de distancia en capacidad que tenemos de crear y de computar, ¿no? En los 60s, que estaba la carrera espacial y estaban intentando llegar al espacio, la computadora que estaba en el módulo lunar que mandó la NASA en el programa Apolo se llamaba la Apollo Guidance Computer. Y esa computadora estaba en el módulo lunar y también estaba en el módulo terrestre. Hoy en día esa computadora, si la comparas con el celular que tú y yo tenemos, pues es probablemente cientos de miles de veces menos poderoso, ¿no? Entonces lo interesante, o la pregunta interesante para mí es, ¿por qué? O sea, ¿por qué el humano avanza exponencialmente? Y creo que se relaciona con eso que tú dices. Nosotros creamos las herramientas, pero a diferencia de quizá otra especie, las herramientas nos devuelven el favor. O sea, nosotros creamos herramientas que crean mejores nosotros, que crean mejores herramientas, que crean mejor. Entonces la relación se vuelve exponencial. Y eso ha pasado con los medios de comunicación, eso ha pasado con la tecnología, y creo que es una característica bien interesante para el humano. Por eso la inteligencia artificial creo que va a marcar un precedente muy grande,
porque las aplicaciones que tiene son gigantescas. Entonces, cuando el ser humano se empieza a inspirar con la tecnología, va a generar cosas muy nuevas y muy disruptivas. Sí, no hay duda que vamos en camino al superhumano. Sí. Y ya se habla que para el 2050 ya estarán unas personas tan desarrolladas, tan capaces, tan innovadoras, tan creadoras, que van a ser superhumanos, se van a distinguir dentro de la masa de todos nosotros. Va a haber esas mentes brillantes y talentosas guiando el camino. Pero hablaste de esta hermosa criatura, esta bella muchacha que yo me fui a ver a Austin hace poquito, porque tenía mucha intriga y mucho interés en tratar de aterrizar en mi mente la inteligencia artificial. Para mí ella es esta muchacha nueva, sí, que ahora está ahí y que todos vamos conociendo gradualmente. Y yo me fui a Austin a encontrarme con ella, porque ahí están estas catedrales del pensamiento, catedrales del desarrollo de la inteligencia artificial, y ciertamente, por un lado está la magia completa de esta bella criatura, pero por el otro lado, a la hora que ya me hablaron de cómo se aterriza en mis actividades personales, en las tuyas, de joven en el estudio, o cómo aterrizan en una empresa, o cómo aterrizan en la profesión que tú elegiste y estás actuando, un poco se fue disipando esa magia con la que empecé del avatar y todo esto, a ver que terrenalmente tiene mucha lógica lo que ella dice, lo que nos ayuda y lo que la podemos provocar a que nos ayude. Yo tengo una fijación que es cómo podemos llevarle un shock, un spark, una chispa a cada joven, a cada niño, en cada hogar mexicano. Porque tu vida, y ahorita me vas a platicar de eso, mi vida de alguna manera se movió por esos chispazos de repente de, ok, me voy a saltar a política, ok, voy a meterme a la compañía Coca-Cola, voy a servir a los demás, son 20,000 cosas que de repente suceden y que estuvieron sembradas en nuestra mente. Entonces, quizá eso me lleva a tus 16 años, cuando te surge ese chispazo. ¿Por qué decidiste meterte a la arena de los profesionales, de los comunicadores, sin mayor preparación, corriendo riesgo, pero de alguna manera estabas seguro de lo que estabas haciendo? Pues a mí lo que me motivó mucho para empezar a experimentar tan chiquito fue, me acuerdo que yo estaba en la secundaria, fui a casa de un amigo, estábamos trabajando en el proyecto de la Feria de Ciencias, y terminamos de trabajar y me acuerdo que me enseñó un video de YouTube, y en ese entonces yo no sabía ni qué era YouTube, esto era el año 2006, justo cuando salió. Sí. Y yo ya tenía una historia de haber experimentado con una computadora, o sea, de hecho hace poquito estaba transformando, ahora que estaba en Monterrey, en digital todas las cintas que grabó mi papá en los 90s de cuando yo era chiquito, y dentro de esas cintas estaba la Navidad del 2000, ¿no? Yo en el 2000 pues tenía 8 años, y mi papá, Santa Claus, le trae a la familia un regalo, ¿no? Y ese regalo era una computadora. Y pues realmente era un regalo para la familia, pero pues yo era el hijo mayor, que tenía 8 años, mi hermana tenía 6, mi otra hermana tenía 2, mis papás pues no estaban muy familiarizados con la tecnología. Entonces, pues la computadora realmente era un regalo para mí. Entonces, me topé ese video en donde la instalan ahí en mi cuarto, en un escritorio que tenía, y empiezo yo a preguntar para qué servía y qué implicaciones tenía, y tenía una webcam que tú le ponías arriba de la computadora, sí, y podías empezar a grabar. Entonces yo desde chiquito como que me empezó a dar mucho esa curiosidad de crear, como que me gustaba siempre crear. Entonces empecé a hacer películas, invitaba a mis primos cuando teníamos, pues, no sé, 9, 10 años, y hacíamos luchitas y grababa como que cortometrajes o documentales así de lucha libre. Y luego también empecé a usar PowerPoint, hice como una animación. Entonces ya había como una parte de mí que le gustaba siempre crear, porque para mí crear siempre era un proceso en donde tú mismo te dotas a ti mismo de información propia. O sea, creo que todos tenemos como una foto interna de quiénes creemos que somos, y mediante la acción a esa foto le vas agregando más resolución. Entonces, para mí cada proyecto era como entender un poquito qué me gustaba y qué no me gustaba,
y alimentaba mi intuición a la hora de hacer mi siguiente proyecto. Siempre me gustó. Cuando me topo YouTube, en esta invitación que me hace un amigo cuando estábamos haciendo el proyecto, dije, órale, ya no nada más puedo crear desde mi casa, sino que puedo empezar a distribuir. Y ahí es en donde nació como esta chispa de entender también las implicaciones de lo que significaba de monetizar. Poder distribuir. Ahí monetizar todavía no existía, pero ya veías el camino. Ahí se monetizaba más que nada a través de páginas de internet. Entonces yo en el 2009 yo abro mi propio blog escrito, y compro el dominio en el 2010, que hasta la fecha lo tengo, robertomtz.com, y empiezo a escribir artículos, pero también me empiezo a dar cuenta que estábamos en una era en donde iba a haber un cambio de formato. La gente, pues se podría argumentar que desgraciadamente ya no lee tanto, y el formato que se estaba poniendo de moda en Estados Unidos era el videoblog. Y de repente yo me empezaba a meter a internet y veía creadores que hacían videos de noticias en pijamas y tenían cientos de miles de reproducciones, y yo decía, esa persona está viviendo de eso. Entonces ahí empiezo a encontrar un camino y empiezo a experimentar. Si tuviera yo que tropicalizar o adaptar ese consejo a la actualidad, creo que mucho tiene que ver con autoconocimiento. O sea, creo que mucho tiene que ver con acostumbrarte a publicar, a practicar, a moverte para saber qué te gusta y qué no te gusta, y tu siguiente intento que esté más orientado hacia algo que genuinamente te interese. Porque para mí el camino de dedicarme a esto pues es un camino muy largo, en donde si empiezo en el 2007, no fue hasta el 2016 que empecé a vivir de eso. O sea, hice 9 años videos en el anonimato, pues los hacía porque me gustaba, ¿no? Y creo que gran parte del autoconocimiento te permite como tener esa brújula de qué te gusta y qué no. ¿Tuviste en algún momento la barrera del miedo? No, todo lo contrario. Yo siempre fui un niño muy introvertido, yo nunca fui un niño popular, yo no tenía muchos amigos en la preparatoria. Yo cuando paso la preparatoria, que es justamente coincide cuando empiezo ya a hacer videos, pues yo en ese entonces mis tardes eran experimentar, hacía muchos videos incluso de noticias. Y yo, al ser una persona muy introvertida, pues me daba pena que la gente me descubriera. O sea, yo realmente empecé a hacer videos en secreto. Mis papás no sabían, mis hermanos no sabían, mis amigos no sabían. Empecé yo en el anonimato, al punto en el que yo me ponía lentes oscuros en los videos para que la gente no me identificara. Después sí. empiezan a crecer los videos, y empieza a llegar en mí un miedo de, oye, ¿qué tal si al maestro se le ocurre poner un video en YouTube y como mi video le fue bien ayer, voy a salir en la página principal? Entonces, claro que lidié con él, incluso llegué a borrar videos, que me arrepiento mucho, y comparto ese mismo sentir. Hoy en día diría, pues que no te dé miedo, o sea, y creo que la manera en la que yo salí de esa parte fue como que yo tengo una voz interna que es como un coach de boxeo. Siempre me dice, oye, como que es muy duro conmigo, y es de que, oye, realmente te vas a meter el pie a ti mismo por el miedo a lo que piensen los demás. Y me hablé de esa manera, y eventualmente salí. Fue un proceso gradual, me tardé varios añitos en agarrar confianza, y creo que no fue hasta el podcast que ya también yo me sentí muy cómodo con lo que estaba haciendo en pantalla. Sí, hay esta frase célebre que, bueno, célebre pero muy poco leída y muy poco asimilada, del presidente Roosevelt, que él decía, a nada hay que tenerle miedo, salvo al miedo mismo. Uh-huh. Es muy profunda esa frase. No le tengas miedo al miedo tuyo interior, suéltate y vas a ver cómo te liberas y llegas muy lejos. ¿Qué piensas de tu vida hacia adelante? Empezaste muy temprano, tienes un éxito temprano y tienes toda una vida por delante. ¿Traes idea, el radar hacia dónde vas? ¿Quién va a ser Roberto en el 2050 o en el 2030? ¿Traes ese plan de vida largo o vas a ir sobre la marcha viendo por dónde se abren las puertas? Un plan a largo plazo en este momento no tengo. O sea, creo que se va a empezar a construirse en los próximos años. Creo que ahorita estoy como en el final del plan que me puse hace 10 años, o sea, en el sentido de a dónde me veía llegando. Entonces ahorita creo que estoy en una etapa, por no llamarla crisis, como de reinvención, o sea, una etapa en donde sí me quiero preguntar hacia dónde quiero llegar. Para mí mis 20s fue mucho de apostarle 100% a esta carrera, y no me arrepiento nada. Fue algo que digo que qué bueno que hice. Pero también al apostarle tanto a la parte profesional, pues descuidé mucho la parte tanto física como la parte personal. Y estos últimos años han sido de encontrar un poco el balance. Entonces, no sé, los próximos años aún no tengo ese plan. Creo que va a empezar a salir en los próximos años, espero yo.
También porque sí creo que estamos cerca de un avance tecnológico importante que se vuelve difícil pronosticar, especialmente yo pues que estoy tan metido en el tema de la tecnología, en qué me puedo aterrizar. O sea, ya hoy en día ya estoy haciendo muchas cosas con inteligencia artificial, estoy incluso haciendo cursos de inteligencia artificial y ya he notado cómo se vuelven obsoletos muy rápido. Que eso es algo que te habla sobre el increíble avance que está gestándose hoy en día, a diferencia de los últimos 6, 7 años, que creo que sí vivimos un proceso de estancamiento en muchas cuestiones. Digo, lo vemos desde el celular, cómo dejaron de innovar porque la tecnología llegó hasta cierto punto. Hoy en día creo que estamos entrando a otra nueva etapa interesante. ¿Tú piensas que todo este acceso a todas estas cosas que estamos platicando, tan nuevas, tan sorpresivas, está haciendo más dividida a la sociedad, los que sí están en este juego y los que no están en este juego? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Se van a quedar atrás en esta carrera por más información, por acercarse más al superhumano con un cerebro mucho más desarrollado? ¿Qué va a pasar? Y te confieso aquí que mi proyecto de vida sí está marcado desde origen, ser para los demás. O sea, esa me ha movido 83 años, lo traigo acá troquelado. Y ese ser me mueve en esta dirección y veo cuántos se están quedando atrás de no subirse al tren. ¿Qué mensaje puedes dar a los que no, que porque no tienen el teléfono, o ya todo el mundo tiene el teléfono, que porque no tienen el acceso a internet? Yo veo ahí en Centro Fox, se nos acercan por fuera, en la pared, se sientan en la banqueta, y lo que veo que están haciendo es tomando la señal de internet de Centro Fox. Y yo creo que lo hace muchísima gente, como los diablitos para la electricidad. Pero ese divide, ese separar así en dos el grupo, bajo el punto de vista de la tecnología, ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo veo como un problema muy importante que vamos a enfrentar en los próximos años. Creo que en esa transición generacional, en donde la tecnología que hoy en día es tecnología de punta se empieza a volver más común y llega al punto en donde eventualmente se vuelve invisible, como la electricidad, que hoy en día ya ni pensamos en electricidad. El internet, pues hoy en día ya lo damos por sentado, se invisibiliza. Creo que eso va a llegar a pasar con la inteligencia artificial en un futuro, y creo que va a ser importante tocar ese tema porque, como tú bien dices, hay gente que quizá nunca se va a adaptar y le va a ser imposible competir. Y a ver, no se puede adaptar por muchas cosas, o sea, tampoco es como que yo me voy a poner la bandera de decir todo el mundo se puede adaptar. Seguramente hay gente que no, hay gente que a lo mejor no tiene tiempo, su trabajo va a ser sustituido, y creo que tenemos que empezar también que empezar a hablar de temas sobre cómo vamos a asistir a esas personas en esa transición, ¿no? El día de mañana, pues yo creo que va a llegar el punto en donde se va a invisibilizar esta nueva innovación, y creo que se va a volver una normalidad. Sí, te digo, por ejemplo, ahí en el rancho, yo veo los hogares, que ha de haber, pues, 500,000 hogares en una población de 5,000 a 10,000, en un ejido, en un rancho, que uno supondría que está aislado. Ya el 90% traen la comunicación, ya tienen el teléfono o pero sin embargo al mismo tiempo veo algo muy contradictorio. Yo le pregunto a estos jóvenes antes de que cumplan los 12 años, ¿cuál es su aspiración? Y te dicen, uno, me voy de bracero, me voy para el otro lado, a ver cómo le hago allá, pero allá se progresa. Número 2, me dicen los carteles, los salarios que pagan los carteles a los jóvenes, que son más que lo que pagan las industrias. Y entonces ves un problemón ahí gigantesco. Y el tercero, como aspiración, es drogarse. Ante la impotencia de que no ven claro el futuro, drogarse. Escapismo. Entonces yo los veo atorados en esas tres, y no en esta búsqueda de ideas, de tecnología, de poquito que pueda hacer con mi teléfono, lo agarro. O sea, tener esas inquietudes. Sí, creo que tiene que haber una conciencia también social en el sentido de asistir a esas personas. Y también, a ver, el camino de la tecnología, pues quién sabe quién nos lleve. O sea, la realidad es que estamos hablando ahorita de todo lo positivo, pero también hay cosas muy negativas de todas las redes sociales. O sea, hoy en día
la manera en la que están hechas las redes sociales, pues actúan como drogas. O sea, finalmente yo me considero un adicto al celular. O sea, estoy 4 o 5 horas al día en el celular. Que le puedo poner la excusa que le quiera poner, que me dedico a esto, que trabajo, no me gusta. Y noto un estrés y una reacción en mí cuando estoy lejos de la tecnología. Entonces, pues también no es como que me pondría yo a abanderar que ese es el mejor camino, pero sí creo que en una cuestión competitiva pues es difícil resistirse porque el día de mañana, y más que nada en las empresas y negocios que tienen que ver con tecnología, va a ser imposible, literalmente imposible competir sin inteligencia artificial. Pues déjame retarte un poco. Primero, a discernir. Es una palabra jesuita llena de mensaje, llena de contenido. Discernir, desmenuzar, desagregar para tratar de entender. Y yo creo que es muy, pero muy valiosa. Y el otro comentario tiene que ver con lo que estás señalando. Yo creo que, por ejemplo, tomo el caso del estado de Guanajuato. En el año 2000 o en el año 95 del siglo pasado, decidimos hacer una visión de Guanajuato 2020. Y era difícil imaginarnos qué iba a ser Guanajuato 2020, pero era bastante predecible, como que todas las líneas de tendencia iban en la misma dirección. Hoy se está intentando un Guanajuato 2050 y ya está más canijo, está verdaderamente difícil imaginarte el 2050 como lo acabas de decir, tanto para uno personalmente como para las cosas que vamos a vivir, qué carreteras, cómo van a ser las casas, cómo van a ser los automóviles, cómo van a ser pues tantas cosas que la tecnología para empezar, cómo va a ser el ser humano. Yo me acabo de echar una regeneración de todo mi cuerpo con un marcapasos que me pusieron, con 3 arterias que me desbloquearon. Increíble, en un día me hicieron todo eso y al ratito ya estaba yo circulando en la calle. Antes una operación de corazón, acuérdate lo que era. Y luego me echaron una arreglada al estómago, solo les falta echar una arreglada a las piernas, porque ahí no logro volver a caminar. O sea, le diste una actualización a tu cuerpo. Sí, una renovación total, un refurbish, sí. Los aparatos técnicos. Pero bueno, yo creo que me gustaría un poco más escuchar de ti la cuestión de una historia. ¿Cómo cuentas una historia? Primero, ¿cómo te la imaginas? ¿Soñando, leyendo? ¿Te viene una narrativa, una historia interesante y luego tú la amasas y la trabajas para luego llevarla a procesar y a producir? ¿Cómo va esto de las narrativas, las historias, las ideas? A mí, a la hora de contar historias, y creo que se ata mucho con el tema de la especulación a futuro, a mí me interesan más las habilidades que uno llega a desarrollar que la misma historia per se, porque me han invitado a dar conferencias y platicar como que la historia de mi vida y lo que he hecho para llegar a tener el podcast. Y creo que también se cae en muchas falacias, ¿no? Hay algo que se llama la falacia del historiador, que es esta idea de contar este trayecto o este camino que va de A, B, C, D, E, hasta que eventualmente llega hasta F. Y le agregas obviamente un sesgo gigantesco de retrospectiva de decir, bueno, si tú haces A, B, C, D, llegas a F, ¿no? Cuando la realidad es que el mundo es muy caótico, es muy impredecible, o sea, hay tantas cosas que están fuera de tu control que tuvieron que pasar para que pudieras llegar a estar en donde estás, que llegar a contar una historia, pues creo que inevitablemente es un tipo de ficción. O sea, creo que cualquier pieza autobiográfica en ese sentido es ficción porque le metes cuando menos esa arquitectura. Entonces, para mí lo más interesante se vuelve quizá el desarrollo de habilidades que te permitieron en ese momento caótico tomar una decisión que quizá en un futuro podrías llegar a replicar, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de la especulación a futuro. Por ejemplo, yo estudié la carrera de ingeniería de software y yo soy un programador. Ahorita hay un tema grande de que los programadores también se están volviendo reemplazables. No sé si has escuchado que las empresas de software, no sé para qué año, creo que ya la mitad del código que se genera en empresas, no sé si Amazon o empresas de tecnología, ya es por inteligencia artificial. Y yo cuando estudié esa carrera dije, bueno, yo creo que esta es la carrera que más blindada está, ¿no? Para el transcurso del tiempo.
pero ya entendiendo un poco mejor lo que significa ser un tecnólogo, creo que hace mucho sentido el ver esta automatización e incluso ya empezar a verla con una perspectiva optimista de decir, bueno, quizá la carrera per se va a ser reemplazada, pero las habilidades que requiere un buen programador, esas van a trascender la barrera del tiempo y creo que van a acabar trascendiendo la creatividad. A mí, por ejemplo, yo me dedico también a editar videos. Yo no aprendí a editar videos físicamente, yo no aprendí a editar videos en cinta, cortar, pegar. Yo aprendí en un software, yo aprendí en Movie Maker, después en Vegas y hoy en día Adobe Premiere, ¿no? Que el software básicamente simula cómo era el proceso de edición de una cinta física, ¿no? O sea, a pesar de que me salté esa parte, pues logré adquirir esas habilidades. Y un editor de video físico creo que pudo haber sido o puede ser un buen editor de video virtual porque las habilidades se acaban traduciendo, ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante. Si bien el programador va a ser sustituido en los próximos años, la habilidad de usar la tecnología para resolver problemas técnicos, eso creo que se va a mantener vigente. Y creo que con muchas carreras va a acabar pasando lo mismo. Entonces, ese tipo de habilidades y de cosas que en su momento aprendí y siguen siendo como relevantes, me interesan más que una cuestión de la historia. Pues porque la historia, bueno, si la tuviera que dramatizar y contar una película, le podría echar toda la crema del mundo, pero pues la realidad es que no, pues yo no sabía, en muchas partes no sabía ni qué estaba haciendo, o sea, yo no me estaba intentando encontrar un camino, ¿no? Es cierto. Bien, Roberto, si te parece, para reenergizar nuestra conversación, hemos preparado este siguiente numerito que le hemos denominado Responde si te vas. El chiste es tomar temas que sean un poquito sorpresivos para movernos en ese tema y seguir nuestra conversación, extenderla un poco más, que no le ha faltado ningún interés en lo que hemos platicado hasta ahorita. Yo creo que ha estado bien profundo y ojalá también ilustrativo para quienes nos ven. Entonces, estos papelitos hoy en día pues los hicimos aquí con los productores, pero el día de mañana la idea es preguntas, que queremos que este programa sea muy interactivo, igual que los que haces tú, ya vengan con preguntas e inquietudes de los propios jóvenes o de la propia audiencia. Así es de que mete la mano, a ver qué sale, saca el papelito y léelo y ahí le caminamos a ver qué nos pasa. ¿Qué idea falsa sobre el éxito te gustaría destruir? Pues creo que el éxito tiene que ser una cuestión personal. Creo que tiene que ser una definición que tú mismo te creas, que no la puedes heredar, no la puedes subcontratar, porque si no estás heredando el plano de una persona que puede ser fundamentalmente distinto a ti. Creo que el éxito tiene que considerar muchos factores, no se puede reducir ni simplificar. Creo que es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos, porque si definimos mal el éxito puede que nunca lo alcancemos. Entonces, para mí el éxito es un híbrido entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Si bien vivimos en un mundo material en donde necesitamos dinero, comida, agua, un techo donde vivir, y lo tenemos que considerar definitivamente nuestra definición de éxito, la realidad es que no lo es todo. O sea, también hay cosas intangibles, hay actividades cualitativas que son importantes para el desarrollo humano y creo que es importante también considerarlos. Ahora estoy estudiando filosofía este último año. Ándale, qué entonces, padre. A ver, platícame un poco de eso. Pues me clavé mucho, por ejemplo, empezamos con los presocráticos y luego los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y llegué a empatizar mucho con la manera de ver la vida de Aristóteles, que habla sobre las actividades que disfrutas por sí mismas, ¿no? O sea, creo que vivimos en una arquitectura de vida muy transaccional, en donde estudiamos para graduarnos, nos graduamos para trabajar, trabajamos para escalar la escalera corporativa, eventualmente tener suficiente dinero, tenemos hijos para dejar un legado, nos casamos, o sea, como que todo pareciera que la vida consiste en una especie de hitos que tenemos que llenar, ¿no? Y cuando digo, también gran parte de esta deconstrucción de la definición de éxito es entender que las personas que te la heredaron, pues realmente no le entienden tampoco a la vida. O sea, finalmente estamos flotando en un punto azul en medio del cosmos. ¿Qué tanta certeza tenemos de lo que es universalmente cierto o no? Entonces, creo que encontrar esas actividades que no son transaccionales y que disfrutas por el simple hecho de hacerlos, te dotan a ti mismo de sentido y de una cuestión de plenitud que es difícil encontrar en otra actividad. Por ejemplo, pasar tiempo con tu familia, no sé, salir a pasear a tu perro, hacer ejercicio.
esas actividades que quizá no hacen sentido en una arquitectura capitalista, pero también son necesarias para la construcción de éxito. Entonces, eso creo que robustece un poco más. Pero a ver, vamos a echarnos la última A ver. y nos vamos. ¿Crees que los influencers podrían ser buenos políticos? Y si sí, ¿crees que tú serías un buen político? Pues, no sé, digo, depende. Decía un maestro mío en la universidad, cada cabeza es una barbacoa. Entonces, pues depende de cada quien si tiene lo que se necesita para ser un buen político. Yo creo que algo que sí no debe pasar es que se pierda la seriedad en la profesión. Creo que desgraciadamente muchas de las personas que son figuras públicas, tanto influencers o de cualquier otro medio, acaban fungiendo como fachada, que creo que ahí no lo considero como algo positivo. Sin embargo, también creo que sí pudiera existir una persona que tenga la preparación, que tenga las ideas y que esté metido en el mundo de las redes sociales que pueda hacer una buena labor. Si tuviera que generalizar, yo generalizaría que la mayoría probablemente no, pero tampoco creo que es bueno cerrar la puerta. A mí en lo personal no es algo a lo que me llama, sinceramente. O sea, creo que en ese sentido, al no ser una persona muy social, no le gusta convivir tanto con las personas, creo que la vida política no me sentaría muy bien en una cuestión, ya hablando muy egoísta, en ese sentido sí me considero egoísta, pero pues también, otra vez, pues es muy difícil diseñar tu vida en los próximos 20 años, entonces, si bien siempre he dicho que no, pues tampoco puedo decir nunca, creo que sería muy infantil. Interesante, porque sí tienes y tienen muchos comunicadores esa herramienta fundamental para la política, que es comunicar. Comunicar con un sentido de logro, seguidores, ciudadanos, y eso es la mitad del éxito en política, yo creo. Lo otro que mencionas, a mí me dio el calambre cuando gané, dije, ay carajo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya gané. Y yo creo que formar un buen equipo, yo creo que hacer un buen plan, yo creo que tener buena intención en todo, tener honestidad, y eso ya te va dando todos los elementos para hacer la tarea. Pero en fin, no te estoy tratando de convencer que entres a la polaca. Hace falta en México que gente que no viene del gremio, que es outsider, que pueda traer nuevas virtudes, nuevos valores, nuevas cosas. Yo creo que es un indispensable para que las cosas fueran mejor, en construir este gran hogar de todos los mexicanos, que es México, y que todos tenemos una responsabilidad en que así suceda, porque de otra manera nuestro trabajo pierde valor cuando tú estás haciendo las cosas bien y el gobierno las está haciendo mal, o no hay las condiciones para que las cosas bien fructifiquen. Pues no queda más que arriscarse las mangas y a la mera hora meterse a componer ese mundo complicado que hoy tenemos. Más complicado hoy la arena internacional, que pues todos lo estamos viendo, sorpresas todos los días, incertidumbre todos los días, y yo creo que una tarea tuya, y la estás haciendo, es al comunicar, estar pasando manera de reflexionar, manera de discernir, manera de saber si lo que me están diciendo es bueno o no es bueno. Yo creo que sí son un instrumento los buenos comunicadores como tú para sanear a la sociedad y a la ciudadanía. Te agradezco las palabras. Sí, es algo... No, también es algo complicado también meterte a la política en México. Digo, tú lo sabrás de primera mano, y también eso le agrega un poco de... ¿Qué tan diferente, por ejemplo, es meterte hoy a la política en el 2025 a cuando tú entraste en los 90? Sí, a ver, pregunta interesante. Había un reto entonces que yo tenía muy fijo en mi mente, que era volver a ganar la democracia, volver a ganar gobiernos normales, honestos, rendidores de cuentas y demás. Y curiosamente hoy estamos en lo mismo, se ganó eso, tuvimos un proceso de 20 años y volvimos a una cosa parecida, y ya llevamos 7 años. Entonces yo no sé si ahora el cambio que pueda venir
nos va a tomar 70 años o no, pero al final es difícil ver qué ideología es la correcta, si la que da todo y tiene ciudadanía feliz, pero está sacrificando el futuro y está sacrificando lo que puede hacer cada ciudadano, equipándolo con esas cualidades que se requieren para hacer de cada mexicano un constructor y un triunfador. O el otro lado, que es un poco de sacrificio ahora para llegar a un futuro mejor. Parece que los dos lados estamos sumamente cuestionados y que a la mera está en embrión algo nuevo, que no sé qué es, lo que vaya a suceder de cómo gobernarnos y cómo conducir un país, una economía. Todos parece que estamos desconcertados. Europa lo veo Estados Unidos, lo veo en México, pero no lo veo en China. Los canijos China algo tienen, que hacen bien las cosas, que les funcionan. No hay la democracia que conocemos, no hay quizá el respeto a los derechos humanos que conocemos, pero sí hay eficacia, hay resultados. Y al final no sé si ese debe de ser la calificación o la búsqueda, que haya resultados. Poquito a lo americano, the bottom line es lo que cuenta. No importa lo que hagas acá, en costos, en acciones y lo demás, el chiste es que haya resultados. Y bueno, yo tengo grandes interrogantes del futuro, pero no tengo la menor duda que el futuro va a ser mejor que el presente y el presente mejor que el pasado. Y que vamos a ver cosas maravillosas, inimaginables, muy próximamente. Yo no sé si a mí me toca verlas todas, pero a ti ciertamente, y a un niño, un joven que hoy está en una primaria, pues le va a tocar ver y vivir cosas superlativas. Sí, lo que viene va a ser una locura. Y para eso hay que tener pues un buen sistema de educación, que debe ser educación en la libertad, educación en la creatividad, educación en el emprendedurismo, y un poco dejar a un lado las matemáticas y el español, o peor aún, un poco dejar a un lado la ideologización de la educación, gobierno que entra con su pensamiento, lo mete a la educación y eso es fatal. Tú probablemente te generaste en ese caldo de cultivo que te permitió pensar ideas nuevas, crear. Sí, creo que el tema de la educación para preparar a los jóvenes en un futuro va a ser algo muy, muy importante. Pues Roberto, hemos cubierto de todo, hemos platicado sin número de distintas ideas y cosas en un programa corto en ese sentido y sin embargo abundante en ideas y en conceptos que tocamos. Yo te agradezco de todo corazón, primero que me hayas aceptado venir a participar aquí. No se les pase para poder refrescar ideas y reflexionar más, vernos en todas las redes sociales. Estamos en todas, está repitiéndose el programa. Y a ti, Roberto, pues ojalá y nos des una empujadita ahí con esa formidable presencia que tienes en redes sociales. Y muchas gracias. Pues gracias a ustedes y suerte con este programa. De verdad la plática estuvo muy interesante y la compartiremos ahí en redes sociales. Roberto Metzeta, estoy en todos lados. Roberto Metzeta TV.